En este video vamos a hablar de recta tangente. Comencemos recordando qué era la recta tangente. Para hablar de recta tangente necesitamos tener una función f de x y un punto sobre el gráfico de la función, es decir, un punto de la forma x0, f de x0. Entonces tenemos el gráfico de la función, el punto en cuestión, y la recta tangente era entonces una recta que pasa por ese punto y que es la que está más pegada al gráfico de f de x. Lo que vamos a hacer en este video es calcular la ecuación de esta recta tangente. En el primer video de esta serie planteamos que la ecuación de la recta tangente, como la ecuación de toda recta, va a tener esta pinta, y igual m por x más b. Y entonces, para calcular esta ecuación necesitamos calcular el valor de m, que es la pendiente, y el valor de b, que es la ordenada al origen. La pendiente de la recta tangente le pusimos un nombre, la llamamos derivada de f en x0. Como comentamos también en el primer video, para calcular la pendiente m, lo que vamos a hacer es agarrar la fórmula de f de x, por medio de las reglas que aprendimos en el segundo video vamos a calcular su función derivada. Y una vez que tenemos la función derivada vamos a reemplazar x por el valor de x0 en la fórmula de la derivada para obtener el valor de la pendiente m. Una vez que tenemos la pendiente vamos a calcular la ordenada al origen, pero veamos cómo se hace esto en un ejemplo directamente. Si f de x igual a menos x a la 3 más 2x, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x en el punto P igual menos 2, f menos 2. Bien, lo primero para calcular la ecuación de la recta tangente es plantear que esta ecuación va a tener esta pinta. Como comentamos recién, el primer paso para calcular m es derivar la función. En este caso comenzamos derivando por la regla de la suma. La derivada de f de x va a ser la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Para derivar el primer término, ese menos que está adelante es como un menos 1 que está multiplicando y que entonces no se entera que derivamos por la primera regla. Y lo mismo pasa con el 2. El 2 no se entera que derivamos, tenemos que derivar x. Bien, la derivada de x a la 3 es de la tabla. El 3 baja adelante multiplicando y me queda 3 por x a la 2. La derivada de x creo que todavía no la calculamos, así que aunque es de tabla, vamos a hacer la cuenta a cada parte. Para derivar x tengo que pensar que x es igual a x a la 1, entonces la podemos derivar con la regla de la potencia que aparece en la tabla. El 1 baja adelante multiplicando y me queda x a la 1 menos 1, que es 0. Bueno, pero x a la 0, cualquier número a la 0 es igual a 1, así que entonces me queda 1 por 1, que es 1. La derivada de x es igual a 1. Esta es otra derivada que conviene agregarla en la tabla para tenerla presente y acordársela. Bueno, entonces acá reemplazo y me queda finalmente la derivada de f de x menos 3x a la 2 más 2. Una vez que tenemos la derivada, lo que tenemos que hacer es reemplazar la x por el valor de x0, que en este caso es menos 2, en la función derivada. Resolvemos la cuenta y nos queda entonces el valor de la pendiente m, que es igual a 10. Es decir que por ahora la ecuación de la recta tangente tiene esta pinta. Nos falta calcular el valor de b. Para calcular el valor de b, lo que vamos a hacer es usar que la recta tangente pasa por este punto, que es el punto del gráfico.
Entonces, primero vamos a calcular el valor de f en menos 2 para tener concretamente las dos componentes del punto P. Tomamos la fórmula de f de x y reemplazamos la x por menos 2. El resultado da 4. Eso quiere decir que el punto P es menos 2, 4. Ahora vamos a tomar la ecuación de la recta tangente con el valor de la pendiente ya reemplazado. Y como les decía, vamos a usar que esta recta pasa por este punto. Quiere decir que cuando x vale menos 2, la y vale 4. Vamos a reemplazar esta información en la ecuación de la recta. Bien, reemplazamos, hacemos la cuenta, menos 10 por menos 2, 20, y finalmente pasamos el 20 restando y obtenemos el valor de b, que es menos 16. Para terminar, damos la ecuación completa de la recta tangente, reemplazando por el valor de b que acabamos de calcular. Vamos a resolver otro ejemplo. Sea f de x igual a 5x más 4x menos 1, todo multiplicado por el logaritmo de 2 menos x. Y lo que vamos a hacer es hallar la ecuación de la recta tangente en el punto x0 igual a 1. Fíjense que en este caso, en vez de darnos el punto del gráfico con sus dos componentes, nos dan solamente la componente x. Eso no es ningún problema porque cuando necesitemos calcular la componente y, simplemente vamos a reemplazar el valor de x0 en la fórmula de f de x. Entonces, como siempre, empezamos planteando que la ecuación de la recta tangente es de la pinta y igual m por x más b. Y empezamos calculando m. Para eso tenemos que derivar f de x. Voy a aprovechar para contarles un truquito, porque a veces puede pasar que cuando tienen que aplicar varias reglas de derivación para la misma función, se confundan con el orden en el que tienen que aplicar esas reglas. Entonces, una forma de darse cuenta en qué orden hay que aplicar las reglas es pensar, si nosotros tuviésemos que resolver esta cuenta, ¿cuál es la última operación que haríamos? Bueno, en este caso, si yo tengo que resolver esta cuenta, primero resolvería este término, después resolvería este término y por último resolvería la suma. Entonces, la última operación que harías, si tuvieras que hacer la cuenta, es la operación por la cual vas a empezar a derivar. En este caso, la suma. Por la regla de la suma, la derivada de f es la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Para la derivada del primer término uso la regla número 1 del producto por un escalar. Para la derivada del segundo término tenemos que usar la regla del producto, de la multiplicación, que dice que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, terminemos de calcular las derivadas que faltan. La derivada de x la calculamos hace un ratito, es 1. La derivada de 4x menos 1, bueno, acá hay que usar de vuelta la regla de la resta y la del producto por un escalar. Me va a dar 4 por 1 menos 0. Para calcular la derivada de logaritmo de 2 menos x tenemos que usar regla de la cadena, porque tenemos una composición. Esto era la derivada de la de afuera, pero la de adentro la dejamos igual, por la derivada de la de adentro. Para terminar de calcular esta función derivada tenemos que resolver esta última derivada que nos queda acá, todas las demás ya están calculadas. Bien, la derivada de 2 menos x por la regla de la resta es la derivada de 2, que es 0, menos la derivada de x, que es 1.
Obviamente este 0 se puede sacar y queda entonces un menos 1 multiplicando. Una vez que teníamos la función derivada, había que reemplazar la x por el valor de x0, en este caso 1. Bueno, queda así, vamos a completar las cuentas. Y ahí obtenemos entonces el valor de m, que en este caso dio 2. Es decir que por ahora la recta tangente tiene esa ecuación. Vamos a calcular el valor de b. Recordemos que para calcular el valor de b necesitamos usar que la recta pasa por el punto del gráfico, cuya componente x es igual a 1. f en 1 es igual a 5, es decir que el punto del gráfico es el punto 1, 5. Entonces reemplazamos esta información en la ecuación de la recta tangente y despejamos el valor de b. Una vez que tenemos el valor de b, podemos completar la ecuación de la recta y esa es la respuesta del ejercicio.